Bienvenidos a Citas Podcast, un espacio donde generamos contextos. Es un gusto para mí dar la bienvenida a Jocelyn Quintero. Ella es licenciada en Administración de Empresas. Bueno, tiene un gran currículum y es autora de los libros Semillas de Riquezas y Armonía Financiera. Y el motivo de nuestro llamado de hoy es para hablar de cómo hacer para educar correctamente a nuestros niños en el dinero en la niñez. Bienvenida Jocelyn a Citas, mi nombre es Elisa Peirano. ¿Cómo estás? Hola Elisa, contenta de estar con ustedes en esta distancia que nos une maravillosamente la tecnología. Sí, acá estamos con Ángeles para conducir esta nota. Jocelyn, bueno, antes de empezar a hablar de la niñez y el dinero, quiero que hagas un breve comentario sobre qué vínculo hay entre las emociones y el dinero, porque eso ya me parece interesante de abordar. Sabes que durante mucho tiempo las personas que estudiaban las carreras de finanzas tenían una creencia que era que el dinero no podías tener emociones para tomar decisiones de dinero. Claro. O que las emociones entorpecían tus decisiones de dinero. Claro. Eso es hasta el siglo pasado. A partir de este siglo, con todo el desarrollo de la neurociencia, se ha ido comprendiendo un poco mejor cómo nosotros tomamos decisiones y ahora lo que se entiende y lo que se conoce más bien que en lugar de tratar de ser seres racionales, es decir, que pensamos y analizamos en seco las decisiones de dinero, en realidad lo que se ha descubierto y lo que se ha comprendido es que la emoción es un facilitador de decisiones financieras específicas, ¿ok? Es un facilitador. Sí, entonces, claro, en la medida en que nosotros tengamos una mejor comprensión emocional de nosotros mismos, vamos a saber cómo tomar mejores decisiones, que es lo que, por ahí se le llama un poco el tema de inteligencia emocional, pero en realidad lo que estamos hablando es de la esencia del cerebro y como no solamente como una parte analítica, sino también como una esencia emocional. Entonces, claro, ahora el tema no es reprimir, ni ocultar, ni dejar las emociones de lado, sino incorporarlas, comprenderlas y darle su justo lugar. Bien, no dije, Jocelyn, cuando te presenté que sos especialista en neurofinanzas, y ahí está un poco vinculado a lo que acabas de decir. ¿Qué son las neurofinanzas? Sí, las neurofinanzas es una disciplina que viene de la neuroeconomía. Es decir, son más o menos la misma rama, pero básicamente lo que se estudia en las neurofinanzas es cómo el ser humano toma decisiones financieras, es decir, que incluyen riesgo en entornos de incertidumbre. ¿Okay? Diferente, por ejemplo, de lo que más se conoce hoy día, que se conoce el neuromarketing. Cuando hablamos de neuromarketing, sí estamos hablando de cómo tomamos decisiones de intercambio en corto tiempo. Eso es lo que hace el neuromarketing. Lo que hace, por ejemplo, en la neuropolítica es cómo nosotros elegimos líderes y cómo nos conectamos y cómo desde dónde nosotros los elegimos. Pero básicamente las neurofinanzas lo que dice es cómo nosotros tomamos estos riesgos en entornos que son totalmente inciertos y que muchas veces solamente el análisis per se pues nos deja medio camino. Bueno, ¿y cómo hacemos para todo esto llevarlo a educar a nuestros niños? Lo primero que hay que entender aquí es que me pasa mucho cuando hablo de temáticas de finanzas personales en general, siempre está esta creencia de que, es que cuando los niños vayan al colegio deberían enseñarles finanzas personales, en la escuela deberían enseñarles acerca del dinero, pero la verdad es que es como todo, las primeras etapas de los niños, entre los primeros 7 años más o menos, es donde se crea, llamémosle así, como un mapa emocional con respecto al dinero. Es decir, hay emociones asociadas con distintos escenarios financieros que van modelando la conducta de ese niño ante esas circunstancias. Un ejemplo, supongamos que nacemos en un entorno donde siempre estuvimos como muy tranquilos y por alguna razón en la familia se presentó una crisis y de la noche a la mañana pues empieza, a dificultarse pagarle el colegio al niño. Y entonces el niño empieza a ver en sus papás una experiencia con respecto al pago del colegio o al dinero que pareciera amenazante.
¿Ok? Es decir, el manejo de los adultos con respecto a las situaciones financieras, el niño lo siente. Fíjate, no lo entiende, pero lo siente. Y el problema, o digamos, el tema de las emociones es que hay muchas emociones que nosotros experimentamos que no se verbalizan y no tienen nombre, pero que se conectan con nuestra psiquis más profunda. Entonces, ese episodio con ese significado y esa gestión se va convirtiendo ya de este niño, ya en adulto, en ciertas conductas que muchas veces él no comprende porque el dinero no le alcanza, o porque cuando tiene que pagar algo se siente ansioso, o porque le da miedo de ver, o porque le da vergüenza que lo llamen para cobrar. Es decir, todas esas que son conductas normales dentro de un esquema financiero, para esta persona en particular genera unos cuadros de ansiedad, una angustia, una preocupación. Claro. Y muchas veces no sabe por qué. O sea que en realidad, antes de educar a los niños hay que fijarse cómo es, digamos, el ambiente respecto del dinero en el hogar, porque el mandato va a estar ahí, ¿no? El mandato va a estar ahí, así es. Muchas veces cuando nosotros vemos en temas, ahora vámonos un poco al terreno de la psicología. En la psicología muchas veces se pregunta a él cuáles son las creencias que tenemos con respecto al dinero. Uh-huh. Bueno, entonces que el dinero no crece en los árboles, que la situación del país está mal, que el futuro va a estar difícil, que hay que estudiar para poder vivir bien. Entonces, todos esos son mandatos, pero eso viene de la parte psicológica, es decir, de lo que nuestros papás pudieron verbalizar y nos decían. Pero el asunto es que la parte emocional es más complicada porque la parte emocional muchas veces no pasa por la lingüística. Entonces, no es tanto lo que mi papá o mi mamá me dijeron que hiciera, sino lo que yo veía en ellos hacer y cómo ellos se sentían ante esas circunstancias. Ese mapa emocional yo lo voy absorbiendo de niño. ¿Y cuál sería una creencia saludable que pudiéramos primero aprender nosotros y después transmitir respecto al dinero? Mira, una de las cosas es, por ejemplo, puedo compartir uno que mi mamá usaba y que creo que sirve muchísimo. Mi mamá tenía la tendencia a repetir: yo te doy lo que necesitas y luego tú te podrás dar lo que quieras. ¿Eso qué hacía? Bueno, eso hacía en primer lugar, yo de niña, manejar ciertas frustraciones de cosas que quería, pero que efectivamente para eso no había dinero. Pero mi mamá nunca me dijo, no hay dinero. Fíjate cómo la creencia, o sea, cómo la forma como se maneja una circunstancia modela ese pensamiento. Entonces, claro, ya yo entendía de que en este momento no había recursos para eso, es decir, ese era el mensaje y yo lo tenía claro, pero lo que sí había también era una esperanza de futuro. Es decir, tú de grande te vas a construir una profesión y vas a tener una calidad de vida tal que te vas a poder dar esto que quieres e inclusive mucho más. Claro, buenísimo. Porque además el podrás conseguir, como decimos, no solamente es una esperanza, sino que le da fe de que va a tener sus propios medios para poder, justamente conseguir lo que quiere, ¿no? Exacto, de que es posible. Claro. Y eso es una cosa muy importante en los niños, porque sobre todo los niños en edades entre 6, 10 años, tienen mucha creatividad. Y a veces los mismos niños dicen, si yo quiero este juguete, ¿qué tengo que hacer para conseguirlo? Hay veces en que los papás lo incentivan, ¿no? Y entonces ahí se va creando más una mentalidad emprendedora. Claro. De que el dinero no viene necesariamente de la capacidad adquisitiva de los padres, sino que también viene de la creatividad del niño. Claro. Hay niños que tienen eso, hay otros niños que no, pero lo importante aquí es ayudarlos a postergar la gratificación. Y esa es una clave dentro de las finanzas. Claro. Porque la diferencia, como decía, en el marketing o en las compras o en el gasto, es que todos son transacciones de inmediato. Ahí la emoción no solamente marca, sino que impulsa. Pero en el mundo de las finanzas ya estamos hablando de cosas que no van a ser en 3 días ni en 5, a lo mejor van a ser en una semana, en un mes. Es decir, hay un poco de postergar ciertos gustos y ciertas gratificaciones que el cerebro del niño en esas edades no lo tiene tan codificado porque su cerebro se está formando, pero que en la medida en que nosotros lo vamos ayudando a ver, manejar y vislumbrar el futuro, pues claro, ya va a tener una mejor calidad de decisiones cuando sea adulto. Claro. Y por ejemplo, cuando viene un chico y te dice, mamá, dame un trabajo así, me pagás. Te lavo la camioneta. Bueno, eso, fíjate, en primer lugar, a mí me parece que ahí hay que saberlo manejar. ¿Por qué? Porque también hay que tener claro que los niños, hay ciertas edades donde los niños naturalmente
naturalmente quieren colaborar en la casa. Un niño de 3 años fácilmente te agarra un vasito y dice, yo lo llevo. Ese es un proceso de independencia y de individualidad que el niño naturalmente lo va desarrollando y que uno debería estar pendiente para cuidar ese proceso. Nosotros tendemos a bloquear ese proceso diciéndole, no, yo lo llevo, lo vas a dejar caer, lo vas a quebrar, yo lo cargo. Entonces, claro, hay un proceso allí que es natural, que es la colaboración del niño dentro del espacio en el que vive, que hay que incentivar. Claro. ¿Okay? Entonces, ¿eso de qué nos va a cuidar? Bueno, nos va a cuidar de que el niño todo lo que quiera hacer dentro de la casa o que le vea un sentido económico a todas las actividades de casa. Eso es lo primerito que hay que manejar. Que resguardar, digamos. El sentido de colaboración dentro del lugar en el que está viviendo, para que luego se haga un adulto funcional. Es decir, que sepa cargar vasitos, pero que también sepa cocinar, pero también sepa lavar y sepa hacer otras cosas. Bien. Ahora, cuando ya el niño es más grande, sí hay tareas que no son de su responsabilidad, pero que él se puede ver naturalmente motivado por un objetivo. Fíjate que ahí ya estaría un objetivo, que es voy a reunir dinero, voy a buscar maneras de reunir dinero para comprar algo. ¿Okay? Y eso también hay que observarlo. El dinero que el niño quiere debería tener de entrada un propósito. Okay. Yo quiero lavarte el automóvil porque quiero reunir para comprarme una pelota. Claro. Eso es perfectamente un plan financiero en la mente de un niño de esa edad. Entonces, ahí sí, porque en realidad si el vehículo es tuyo, la responsabilidad es tuya y deberías de tú lavar el vehículo, pero tú le vas a pagar a él para facilitarte la vida. Y él va aprendiendo a ser útil en ciertos contextos que van más allá del estudio. Fíjate que una de las cosas que estamos viendo hoy día es que hay adultos graduados con carreras, maestrías, doctorados, manejan idiomas y no saben buscar trabajo. Es decir, pareciera que su capacidad de generación de ingresos está como cercenada, porque muchas veces hay un mandato es que tu trabajo es estudiar. Y resulta que no, a nadie le pagan por estudiar. A nosotros nos pagan por ser útiles a la sociedad. O sea que se lo han repetido tantas veces en la época del colegio y del estudio que tu trabajo es estudiar, le quedó como fijo. No solo le queda fijo, sino que además tiene la creencia de que para que le paguen más, me tengo que hacer otra carrera, me tengo que hacer otra maestría, me tengo que hacer un diplomado. Es decir, van asociando van asociando el valor social con respecto a un título más. Claro. Qué interesante. ¿Se recomienda, por ejemplo, que los padres le den una pequeña mensualidad o algún tipo de dinero a los hijos para que administren? ¿Y a qué edad sucede? Si es que se recomienda, ¿a qué edad lo recomendás? Mira, sí, yo soy partidaria de eso. Yo sé que hay ciertas culturas, por ejemplo, aquí en Bélgica no es muy acostumbrado que a los niños se les dé dinero en el colegio, pero a mí me parece que, fíjate, lo primero, fíjate, ¿cuál es el primer acto que un niño pudiera tener con respecto al dinero? Bueno, vamos al supermercado y entonces llevamos la lista de lo que vamos a comprar y luego tú le das el billete al niño para que el niño se lo dé a la cajera. Ese es un primer acto del poder de pagar. Es decir, ahí está ejerciendo un poder de pagar. Ahí va lo primero. Lo segundo ya luego viene cuando el niño ya sabe sumar, sabe restar. Ya el niño puede empezar a ir ahorrando. En ese momento ya el niño puede empezar perfectamente a ahorrar. Lo otro es, puede empezar a participar en el presupuesto de la casa, porque mucho de las frustraciones de los niños es cuando le dicen, yo quiero esta pelota, por ejemplo, no, es que no hay dinero. Y en esas edades, los niños ya tienen un cerebrito que empieza a preguntar el por qué. ¿Pero por qué no hay dinero? Pero si yo vi que habías dinero, pero es que yo vi que tú pagaste tal cosa. Entonces, claro, en ese momento es importante que los niños sean partícipes en el presupuesto, que sepan cuánto hay, cuánto cuestan las cosas y que ellos poco a poco vayan viendo el lugar que va ocupando los gustos con respecto a las necesidades. Ese también es una cosa importante. Separar gustos y necesidades, priorizar. Vamos a comprar primero la comida, dependiendo de lo que nos quede, entonces decidimos si compramos la pelota o si la ahorramos y compramos la pelota el mes que viene. Es decir, todo eso son decisiones que van allí, que al final tienes a un niño que va entendiendo el por qué. Muchos de los problemas que tienen los papás con los hijos con respecto a los gustos, bueno, primero proyectan mucho de sus carencias, entonces está yo te doy lo que no tuve, entonces el niño termina recibiendo mucho más de lo que realmente necesita.
Lo segundo es la incapacidad de los padres porque no quieren frustrar a los niños. Entonces, ellos mismos van negociando prioridades dentro del presupuesto familiar para comprarle cosas a los niños que ya sabemos que no son necesarias, pero es que me da sentimiento de culpa no comprarle eso. ¿Okay? Entonces, ahí los mismos padres van creando la incongruencia con respecto al dinero y con respecto al presupuesto, que ya después el niño no sabe gestionar ni siquiera sus propios gustos, no sabe establecer prioridades, no sabe llevar presupuesto, no sabe ahorrar, no sabe, no sé, entonces después recibe una tarjeta de crédito y la concibe como que si fuera un segundo ingreso. Claro. Ahora, Jocelyn, ¿a qué edad empezamos a darles un poquito de dinero para que se administren? Yo creo que más o menos a los 6 años ya los niños ya deberían de tener, por ejemplo, que tú le des el billete para que él vaya y exactamente se compre el caramelo que quiere y que sepa cuánto cuesta y que requiera una moneda o requiera un billete. Es decir, que vaya identificando lo que quiere con una cantidad específica. Está bien. Y después, para darle su dinero para que lo administre él, digamos, una vez por mes, a partir de que eran un poco más grandes, me imagino. Yo creo que a los 7 ya el niño puede llevar sus números. Si yo me pongo como ejemplo, ya yo a los 7 ya yo llevaba presupuestos de mis mesadas y llevaba un bolsito y estaba pendiente. Es decir, yo creo que a los 7 años ya perfectamente el niño podía administrar. Mira, y después hay un tema de personalidades también, ¿no? Porque, bueno, yo tengo una familia numerosa y me pasa que le doy una mensualidad a los más grandes y tenés el que lo ahorra entero, el que lo gasta entero, el que se administra y llega bien, y eso te vas dando cuenta que ahí va también la personalidad del chico, ¿no? Entonces, ¿eso dejas que aprendan solos o lo hablás o lo reflexionás o cómo te parece hacerlo? Mira, una cosa, sí, efectivamente las personalidades, pero también fíjate que esas personalidades pueden estar asociadas a los tiempos en los que tú los tuviste a cada uno de ellos. Tú no eras la misma persona cuando tuviste la primero que cuando tuviste al último. Es decir, hay etapas de vida, hay situaciones y eso va influyendo. Eso es lo primero. Luego está el cómo cada uno de ellos ocupa un lugar dentro de la familia. Es decir, cómo me ubico yo dentro de esta dinámica familiar, y muchas veces ser el que gasta se convierte en la manera como yo me consigo mi lugar. Si yo vengo de una familia donde todo el mundo es así súper estructurado y súper disciplinado, pues bueno, yo me hallo mi lugar siendo la persona más desordenada. Y eso tiene su razón de ser, es decir, eso lo que va a brindar es la diversidad y el equilibrio. Ahora, con respecto a esas personalidades, cuando ya las tenemos, pues bien, lo importante aquí es preguntarnos para qué de bueno me sirve o para qué de bueno le sirve a este chico esta personalidad. ¿Okay? Entonces está, por ejemplo, el que es ahorrador, tiene unas características. ¿Para qué de bueno le sirve? Bueno, mira, le sirve para comparar precios, le sirve para llevar el seguimiento de las ofertas o de los precios o de las liquidaciones o de hacer comparaciones entre una tienda y otra. Generalmente las personas que tienen un perfil ahorrador tienen esa capacidad de revisar, analizar, postergan la gratificación con mucho más tiempo. Claro. Supongamos que está el que es un poco más espontáneo, pero también es impulsivo. Bueno, generalmente esa es una personalidad característica de un emprendedor. ¿Okay? Claro. Es decir, que es más abierto al riesgo, es más creativo, está más pendiente de cómo vamos a generar más dinero o cómo podemos hacer con esto para venderlo. Entonces, a esa personalidad sí se le incentiva esa creatividad que le va a permitir generar negocios. Claro. ¿Okay? Claro, porque hoy en este momento es una impulsividad, pero luego si lo asociamos a un talento, luego se convierte en un perfil emprendedor. Claro, qué interesante. Jocelyn, la verdad que nos encantaría seguir conversando contigo. Vamos a invitar a nuestra audiencia a que se sume a un taller online de dinero en la niñez que vas a dar en 4 sesiones de manera virtual. Arranca el 29 de junio. Durante 4 sesiones en vivo. ¿Cómo puede hacer la gente que quiere más información sobre esto? ¿Dónde la puede encontrar? Para buscar información pueden irse a la web armoniaf.com. Armonía, como armonía sin H ni nada, armoniaf.com, y ahí van a conseguir la información.
Lo otro también que pueden hacer es buscar en las redes sociales Armonía F Revista, en Instagram, en YouTube, en Facebook, y ahí van a conseguir la información. Buenísimo. ¿Okay? Me pareció súper interesante. Muchísimas gracias por esta conversación. Gracias a ustedes y saludos. Un saludo inmenso, adiós. Bueno, y así pasaba Jocelyn Quintero, esta especialista en neurofinanzas. La verdad que es súper interesante todos los consejos. Y además muy clara, ¿no? Muy ayornada a todo. Me parecieron tips importantes para ahora 6 años. Me pareció re chiquito, pero igual. Pero bueno, es darle la plata de que compre el caramelo. Para que vaya a comprar el caramelo. Creo que es como un primer pasito, ¿no? Pero muy clara, me encantó. Muy interesante. Citas. Conversaciones para crecer.